Buenos días. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando acerca de aparato cardiovascular. Ahora específicamente hablaremos o nos referiremos al corazón. Ya hemos hablado de los vasos sanguíneos. Este esquema es para recordar la circulación mayor, la circulación menor, los vasos sanguíneos de los cuales ya hemos hablado y ahora vamos a abordar el estudio del corazón. Bueno, pues el corazón está formado en gran medida, en alto porcentaje, por el músculo estriado cardíaco, del cual tú recuerdas sus características, son fibras bifurcadas, tienen uno o dos núcleos centrales y además característicamente se observan los discos intercalados. Microscopía fotónica de campo claro, aquí se ve un corte con hematoxilina fosfotúngstica. Y además de ver las bandas A, bandas C, vemos claramente los discos intercalares, lo cual sin duda nos menciona, nos dice que este es un corte de músculo cardíaco. Músculo cardíaco teñido con paz y entonces vemos que estas fibras presentan gránulos de lipofuchina, son células de vida larga, presentan desgaste y aquí tenemos entonces los gránulos de lipofuchina que nos hablan del desgaste que presentan estas células. También se ven los discos intercalares. En el corazón, además de músculo, también encontramos neuronas y aquí observamos neuronas del sistema nervioso autónomo. El corazón es regulado eh, por el sistema nervioso autónomo, del cual tú ya has estudiado detalles. Aquí observamos microscopía electrónica de transmisión y el corazón también es capaz de producir moléculas y actuar como un órgano endocrino. Y en esta micrografía observamos gránulos que contienen factor natriurético atrial. Por lo tanto, el corazón no solo es músculo, hay más cosas. En el interior del músculo encontramos una capa que nos recuerda el endotelio. Este es el endocardio y en la parte externa encontramos el pericardio. Es relativamente fácil distinguir entre ambas capas desde el punto de vista histológico, ya que el pericardio tiene una gran cantidad de adipocitos de grasa blanca, eh, mismos que están ausentes en el endocardio. Aquí vemos endocardio, no vemos adipocitos. En el pericardio, pues vemos una gran cantidad de adipocitos y entonces esto los diferencia desde el punto de vista histológico. El pericardio tiene una porción fibrosa y una porción serosa. El pericardio fibroso permite que el corazón se relacione anatómicamente, se una a ciertos elementos, por ejemplo, al esternón a través del ligamento esternopericárdico, al centro frénico a través del ligamento pericardiofrénico. También el corazón está unido a la adventicia de los grandes vasos y finalmente el corazón se une a las vértebras a través del ligamento vértebro-pericárdico. Por lo tanto, el corazón no está flotando en el tórax. El pericardio seroso tiene una capa parietal y una capa visceral, la cual en ocasiones se llama también epicardio. La capa parietal vale la pena mencionar primero que el pericardio seroso tiene una cavidad virtual. Imagínate un globo antes de echarle aire. Está colapsado, se ve muy pequeño, pero cuando le soplas y le echas aire, las paredes del globo se distienden y ya toma una forma. Pues bien, el pericardio seroso es semejante, sus dos capas están unidas, más bien están separadas y dentro hay una gran cantidad, una pequeña cantidad de líquido forman un espacio virtual. La capa parietal está en la parte externa y la capa visceral está adosada al músculo cardíaco y es lo que se denomina epicardio.
un esquema del corazón donde vemos lo que estábamos explicando antes, el pericardio seroso, la capa parietal, un espacio virtual donde normalmente hay una escasa cantidad de líquido, y luego la capa visceral que está unida al músculo cardíaco. Aquí está entonces el espacio virtual que separa la capa parietal y la capa visceral. La capa visceral es aquella que está unida al músculo cardíaco. En esta ilustración vemos un corazón con su pericardio normal, pero como tiene un espacio virtual, este espacio que normalmente tiene una escasa cantidad de líquido, se puede llenar. Y esa condición patológica se llama derrame pericárdico. El derrame pericárdico se puede presentar en pacientes que tienen gran edema, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que a causa de la disfunción de los riñones presentan un gran edema o un edema generalizado, pueden presentar derrame pericárdico. El problema del derrame pericárdico es que comprime al corazón, y si es un derrame pericárdico grande, entonces impedirá que el corazón se contraiga y se distienda de manera normal, limita la contracción del corazón, por lo que en condiciones de eh, derrames que impiden el funcionamiento normal del corazón, derrames pericárdicos, es necesario hacer una punción que se llama pericardiocentesis. En este esquema se observa que aquí está el proceso gifoides o apéndice gifoides, y se observa cómo para hacer la pericardiocentesis hay que hacerlo debajo del proceso o apéndice gifoides, y entonces se empieza a succionar con el émbolo de la jeringa, se obtiene el líquido y se empieza a succionar. Y esto entonces alivia la compresión que presentaba el corazón, y por lo tanto permite que se restablezca la función normal del corazón. Los pacientes que tienen derrame pericárdico masivo eh, dicen literalmente: doctor, me voy a morir, doctor, me voy a morir. ¿Este procedimiento está exento de complicaciones? No, pero realmente los pacientes cumplen su palabra, y si no se hace algo, se mueren. Entonces es mejor intentar la pericardiocentesis que quedarse de brazos cruzados. Si lo intentamos, tenemos altas posibilidades de aliviar al paciente, y si no lo intentamos, el paciente, como lo dice claramente, se muere. Bien, el corazón, además de músculo, tiene algo que se llama esqueleto cardíaco, que está en los anillos fibrosos de las válvulas, eh, y está formado por tejido conectivo fibroso denso, fibras colágenas. Además, tiene válvulas, como tú ya lo sabes por tus estudios de anatomía, y las válvulas, desde el punto de vista histológico, tienen tres porciones. Una que mira hacia la parte ventricular, por lo tanto se le llama lado ventricular; otra que está en medio y que a esta parte se le llama la porción esponjosa de la válvula; y otra que mira hacia los atrios o aurícula, y es el lado auricular. La porción fibrosa o ventricular, también se le llama así, está formada fundamentalmente por colágena tipo 1. La porción intermedia, que es la porción esponjosa, está formado por sustancia fundamental del tejido conectivo con proteoglicanos y glucosaminoglucanos, mientras que la porción auricular tiene una gran cantidad de fibras y laminillas elásticas. Otro esquema para recordar las válvulas cardíacas con su componente fundamental de tejido conectivo. Esto lo estudias en detalle en anatomía. Y algo que es muy interesante son las propiedades fisiológicas del corazón: el inotropismo, el cronotropismo, el vasmotropismo y el dromotropismo. ¿Qué quiere decir esto? Inotropismo se refiere a la contractilidad cardíaca, la capacidad de contraerse. Cronotropismo se refiere al automatismo cardíaco. ¿Qué es esto? Tú sabes que tu corazón, el corazón de todos los seres humanos,
se contrae sin control de la voluntad, en forma automática, pues el cronotropismo se refiere al automatismo cardíaco. Vasmotropismo se refiere a la excitabilidad. Las fibras musculares cardíacas se pueden excitar. Y el dromotropismo se refiere a la conductibilidad. Las fibras cardíacas pueden conducir los estímulos que las despolarizan y entonces esto genera una contracción de todo el corazón, no solo de un segmento. Hay fármacos que son inotrópicos positivos y que por lo tanto van a estimular la contractilidad. Hay fármacos que son cronotrópicos positivos y que por lo tanto regulan el automatismo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Un ejemplo de ellos es la famosa digoxina, que es un fármaco cronotrópico negativo e inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la digoxina disminuye la frecuencia cardíaca, cronotrópico negativo, y estimula o favorece la contractilidad cardíaca, por lo tanto es inotrópico positivo. Todo esto se aplica gracias a que el corazón tiene un sistema que se llama sistema de conducción cardíaco que permite que se contraiga en forma espontánea sin control de la voluntad. ¿Cuáles son los componentes del sistema de conducción cardíaco? El nodo sinusal, sinoatrial o sinoauricular. El nodo atrioventricular o aurículo-ventricular, depende del libro que leas. Después le sigue el haz de His, que tiene una rama derecha y una rama izquierda. Y finalmente la red subendocárdica o red de Purkinje. Es indispensable que aprendas en este orden exactamente los componentes del sistema de conducción cardíaco. El nodo SA, o también llamado sinoatrial, sinoauricular o sinusal. El nodo AB, atrioventricular o aurículo-ventricular. El haz de His, que recuerda que tiene una rama derecha y una rama izquierda. Y la red de Purkinje, también llamada red subendocárdica o fibras de Purkinje. Esto no debe confundirse con las células de Purkinje. Las células de Purkinje están en cerebelo, pero aquí en el corazón están las fibras de Purkinje. El nodo sinoauricular o SA o sinusal o sinoatrial es el marcapasos fisiológico del corazón, porque es el que se despolariza a mayor frecuencia. ¿A qué frecuencia lo hace? A 60 a 100 veces por minuto de manera normal. Si falla el nodo sinoatrial o sinoauricular, el nodo AB toma entonces el control, pero ese se contrae a una frecuencia menor, 40 a 60 veces. Si falla este, entonces la red de Purkinje toma el control, pero la red de Purkinje se contrae a una frecuencia mucho menor, 20, cuando mucho 40 veces por minuto. De tal manera que entonces la razón por la cual el nodo sinoauricular o SA es el marcapaso fisiológico del corazón es porque se despolariza a mayor frecuencia, 60 a 100 veces por minuto, que es la frecuencia cardíaca normal a la que se contrae el corazón de los seres humanos. Aquí vemos las consecuencias del funcionamiento normal del sistema de conducción cardíaco. Se contrae el corazón, como lo aprecias en esta ilustración, no es de manera sincrónica, primero los atrios, después los ventrículos, y esto se puede registrar en un estudio que se llama electrocardiograma. Aquí se ve entonces la contracción del corazón y se ve lo que sucede en el electrocardiograma. La contracción de los atrios, la onda P, la contracción de los ventrículos, el complejo QRS y finalmente la onda T. Bueno, y aquí encontramos el primer componente del sistema de conducción cardíaco, que es el nodo sinusal o sinoatrial. Es muy importante recordar que las células que forman el sistema de conducción cardíaco son fibras musculares modificadas. Aquí vemos fibras de músculo cardíaco normal y aquí vemos las fibras modificadas. Son más anchas, tienen menos mioglobina, por lo tanto son menos rojas que las fibras normales, fibras del nodo sinoatrial o sinoauricular. Entonces claramente se observa
que están pálidas porque tienen menos mioglobina. Son fibras modificadas. Y específicamente en el caso del nodo sinoatrial o sinoauricular, además de observar las fibras modificadas que claramente se distinguen porque son más pálidas, se observa una pequeña arteriola que se llama arteria nodal. Observar la arteria nodal es característico en el nodo SA o nodo sinoatrial o sinoauricular, la arteria nodal. Aquí vemos un corte de corazón y vemos el músculo cardíaco normal y vemos una zona pálida, pues esto es lo que corresponde al sistema de conducción cardíaco. Y característicamente este componente del sistema de conducción cardíaco tiene forma triangular. Pues bien, el nodo AB se caracteriza porque, como lo vemos del lado derecho, tiene fibras modificadas. Como ya lo hemos dicho, las fibras del sistema de conducción son fibras musculares modificadas, más pálidas, un poco más anchas que las fibras normales, pero además característicamente el nodo AB se ve de forma aproximadamente triangular. Y en el nodo AB no se distingue la arteria nodal, porque la arteria nodal es característica del nodo sinusal o nodo SA. Luego viene el haz de His y el componente que tiene, el siguiente componente del sistema de conducción cardíaco que tiene estructura histológica característica son las fibras de Purkinje, red de Purkinje o red subendocárdica. Aquí está el endocardio, no hay tejido adiposo que caracteriza al otro componente de envoltura del corazón. Y lo que observamos son fibras modificadas, bastante amplias, mucho más gruesas que las fibras normales, pálidas, tienen una gran cantidad de glucógeno y como tú sabes, el glucógeno no se puede evidenciar con las técnicas histológicas normales, se requieren técnicas especiales, pues como está debajo del endocardio, esta se llama red subendocárdica, red de Purkinje o también llamado fibras de Purkinje. Aquí vemos red subendocárdica, fibras de Purkinje o red de Purkinje. Vemos aquí el endocardio, debajo del endocardio fibras modificadas, bastante más gruesas que las fibras normales, pálidas, ¿por qué? Porque tienen mucho glucógeno y no se ha teñido, pues estas fibras que están debajo del endocardio es la red subendocárdica, las fibras de Purkinje o red de Purkinje. El funcionamiento del sistema de conducción cardíaco se puede registrar mediante un estudio que se llama electrocardiograma. Aquí vemos el esquema, en el esquema vemos un trazo de un trazo electrocardiográfico normal y vemos del lado derecho los componentes que se registran en el trazo electrocardiográfico normal. En primer lugar, la onda P. Aquí vemos la onda P. Luego le sigue algo que se llama segmento PR. Aquí está el segmento PR, segmento PR. Luego el complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS. Luego el segmento ST. Aquí vemos segmento ST, segmento ST. Después una onda que se llama una onda que se llama T. Corrijo, la onda T. Aquí está la onda T y finalmente en ocasiones la onda U, como se ve del lado izquierdo, habitualmente, generalmente no se registra la onda U. Generalmente no se ve, pero en ocasiones se puede ver y ahí está. Entonces, eso es lo que se observa en el trazo electrocardiográfico, la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y normalmente no se observa la onda U. ¿De dónde viene el nombre de estas ondas? Bueno, del francés. En francés, petit significa pequeño. Y como la onda P es pequeña, pues entonces se le puso la P, que es la letra con la que comienza la palabra francesa petit, pequeño. Petit, pequeña, pero como aquí se usó pequeño es petit. Bueno, y después de la P,
¿Qué letra sigue? La Q. Y después de la Q, ¿cuál sigue? La R, luego la S y luego la T. Entonces, la nomenclatura está determinada primero porque la onda es pequeña, petit en francés, y luego el resto de las letras del alfabeto. Repasamos entonces onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y la onda T. La onda P normalmente es positiva en ciertas derivaciones. Esto todo lo vas a estudiar en cardiología. No podemos hacer un curso de cardiología aquí en el curso de histología. La onda Q es la primera onda negativa. La onda R es la siguiente onda positiva después de la onda P. La onda S es la segunda onda negativa. Y la siguiente onda positiva es la T. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Lo que está aquí, lo que señalo ahora, se llama línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica. Todo lo que está por encima de la línea isoeléctrica es positivo y todo lo que está por debajo de la línea isoeléctrica es negativo. Por lo tanto, la onda P normalmente es positiva, la onda R normalmente es positiva, igual que la onda T, y la onda Q y la onda S normalmente son negativas. Para poder tomar un electrocardiograma y el fundamento del electrocardiograma es de acuerdo al planteamiento que hizo un científico holandés, Einthoven, y de acuerdo a algo que ideó él que se llama triángulo de Einthoven. Como lo verás en fisiología, el triángulo de Einthoven no es de una precisión anatómica, pero es el fundamento para tomar e interpretar el electrocardiograma. Y entonces, de acuerdo al triángulo de Einthoven, se ponen electrodos para tomar un electrocardiograma en el brazo derecho, brazo izquierdo, y otro en la pierna, y otro en pierna izquierda y otro en pierna derecha. Y entonces, de acuerdo a Einthoven, se forma un triángulo y esto permite establecer que hay una derivación que se llama D1, otra derivación que se llama D2 y otra que se llama D3. Además de derivaciones que se llaman ABR, ABL y ABF. Esto lo verás en cardiología. Como ya te he dicho, no es posible dar un curso de electrocardiografía en el curso de histología. Bueno, el triángulo de Einthoven. Los electrodos precordiales se colocan para tomar las derivaciones que se llaman precordiales de B1 a B6 en estos sitios. B1 en el cuarto espacio intercostal derecho del esternón, B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo del esternón, del lado izquierdo del esternón, obviamente, B3 en un punto intermedio entre B2 y B4, B4 se pone en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Aquí está la clavícula, línea medio clavicular. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Aquí está la línea axilar aproximadamente. Y B6 en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio axilar. Como te das cuenta, las referencias anatómicas son muy interesantes. Pero ¿cómo le hacemos para determinar dónde está el cuarto espacio intercostal? Sencillo, buscando el ángulo de Lewis del esternón. El ángulo de Lewis coincide con el segundo espacio intercostal. Entonces, ubico el ángulo de Lewis, pongo mis deditos, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Y ahora sí, no hay problema. B1 se pone en el cuarto espacio intercostal. Entonces, primer paso, encontrar el ángulo de Lewis y luego ya sé que el ángulo de Lewis está exactamente donde está el segundo espacio intercostal, el tercero y el cuarto espacio intercostal, y entonces, maravilla, B1 se pone cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón y B2 cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón, y de ahí el resto de las referencias anatómicas y los espacios intercostales, pues ya no hay problema. Entonces, como te das cuenta, las lecciones de anatomía son importantes y de ahí lo interesante de reconocer y ubicar el ángulo de Lewis. Otro esquema donde vemos un electrocardiograma normal, la onda P, complejo QRS, segmento ST, el segmento PR, la onda T. Bueno,
La onda P, que representa o a qué corresponde a la despolarización atrial. Esto ya lo viste en el sistema nervioso, despolarización, repolarización, etcétera, es semejante aquí en el corazón. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Eh, la onda T representa la repolarización ventricular y la repolarización atrial pues está enmascarada por aquí en el complejo QRS y no se puede observar. Entonces la onda P corresponde a la despolarización atrial. Complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular y la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Esta ilustración nos muestra al corazón contrayéndose, como ya lo sabes, no es sincrónico, y acá abajo se registran lo que se llaman las curvas de Vickers. Presiones, ruidos cardíacos, presiones de apertura, de cierre, etcétera. Esto lo vas a estudiar con detalle en fisiología. Es solo un pequeño adelanto de lo que vas a estudiar en el próximo curso cuando lleves fisiología. Y todo también en relación con el electrocardiograma. Aquí está la onda P, complejo QRS, la onda T. Bueno, el ciclo cardíaco, aquí se ve cómo se contrae el corazón y aquí las famosísimas curvas de Vickers que vas a estudiar en detalle en fisiología. Una ilustración que nos muestra bajo un trazo electrocardiográfico normal, la onda P, que en ciertas derivaciones es positiva, y que en condiciones normales solo hay una onda P antes del complejo QRS, onda P. Vamos a repasar, onda P, complejo QRS, onda T. Bien, siempre normalmente una sola onda P antes del QRS, una P antes del QRS, pero arriba, ¿qué ha sucedido? Pues hay unas ondas P pequeñitas, pero por ejemplo aquí mira, muchas ondas P antes del complejo QRS, aquí un par, aquí otra vez muchas, y además, como te das cuenta, eh, la distancia entre un complejo QRS y otro complejo QRS es regular, siempre se mantiene, es prácticamente igual. Eh, eh, a esto se le llama intervalo RR, y entonces normalmente el RR es regular a la misma distancia. Pero en el caso de arriba, te das cuenta que los RR no son regulares. Aquí se ve más grande, aquí se ve más pequeño, aquí grande, RR irregulares, y estas ondas eh, son ondas que representan la despolarización atrial pequeñitas. Se les llama ondas F minúsculas porque lo que estás viendo arriba es una arritmia que se llama fibrilación auricular, que se caracteriza porque tiene los RR irregulares, mira, a diferencia del trazo normal abajo, y tiene ondas, estas pequeñas ondas que nos hablan de la despolarización atrial se llaman ondas F minúsculas. ¿Por qué F? Porque vienen de fibrilación auricular. Entonces vemos aquí fibrilación auricular, ondas F minúsculas. El corazón se puede dañar porque se tapen las arterias coronarias por placas de ateroma y entonces esto provoca disminución de la irrigación del corazón. A eso se le llama isquemia cardíaca. Las placas de ateroma se forman por depósito de moléculas lipídicas que luego son fagocitadas por macrófagos y estos estimulan a fibroblastos que entonces empiezan a generar aquí componentes del tejido conectivo y finalmente también se agregan plaquetas y todo esto forma las placas de ateroma. Como te das cuenta, en un vaso sanguíneo normal, aquí está la luz permeable. Aquí la placa de ateroma que empieza a formarse ya ocluye la luz, por lo tanto aquí pasa menos sangre
y cuando se agrega el tapón plaquetario, pues pasa mucho menos sangre. Y esto se llama cardiopatía isquémica. Si se ocluye por completo, genera la enfermedad que se llama infarto agudo del miocardio. No solo se puede infartar el corazón, también se pueden infartar otros órganos, pero en este caso estamos hablando o nos referimos al infarto agudo del miocardio. Y esto se puede observar en el electrocardiograma, la evolución de un infarto del miocardio. Un trazo normal, onda P, QRS, onda T. El primer cambio que nos habla de que hay un infarto del miocardio en evolución es que las ondas T, onda T, se vuelve más grande, hiperaguda, se le llama. Después lo que se observa es que el intervalo ST, el ST, se eleva. Luego, lo que sucede es que las ondas Q se hacen más grandes, además de que persiste la elevación del segmento ST, y la onda T se invierte. Normalmente la onda T es positiva y mira, ahora aquí es negativa. Si el paciente se recupera, pues finalmente lo que sucede es que se queda con su onda Q muy negativa y la onda T se normaliza. Los pacientes que presentan cardiopatía isquémica presentan un síntoma que se llama ANGOR o angina de pecho y como se ve claramente en la ilustración, los pacientes suelen llevarse ambas manos al tórax porque sienten un dolor de tipo opresivo, como si tuvieran una carga muy pesada sobre el pecho, como si les hubieran puesto objetos muy pesados en el pecho, sienten una opresión y esto les lleva a adoptar sus manos de esta manera. Además, empiezan a tener diaforesis profusa, o sea, mucha sudoración, sienten en ocasiones náuseas, a veces llegan a vomitar, pero lo más característico es el dolor que se llama tipo ANGOR o dolor tipo anginoso o angina de pecho por oclusión de las arterias coronarias. Si el paciente no se atiende a tiempo, pues se infarta y en ocasiones los infartos son masivos y los pacientes mueren. Los pacientes diabéticos a causa de la neuropatía autonómica que presentan, con frecuencia no perciben, no se genera dolor de tipo ANGOR y aunque se están infartando, eh, mucho tiempo después, sienten molestias, acuden y resulta que se han infartado sin haber tenido ANGOR. Eso le puede pasar a los pacientes diabéticos. Bueno, y finalmente, para terminar con el tema de cardiovascular, tenemos que hablar de dos estructuras eh, que son interesantes, el cuerpo carotidio y el seno carotidio. Como te das cuenta, en el esquema se observa la carótida externa, la carótida interna, y entonces a nivel de la bifurcación de ambas carótidas se encuentra el cuerpo carotidio y en la pared de la carótida interna está una estructura más eh, amplia que es el seno carotidio. Aquí vemos en el cuello una foto y se ha ilustrado dónde está la ubicación de estas estructuras en relación a otras estructuras anatómicas. Lo importante e interesante es que el cuerpo carotidio es un quimioreceptor, es capaz de detectar concentraciones de elementos, como el sodio, por ejemplo, mientras que el seno carotidio es un varoreceptor. El seno carotidio es un varoreceptor. Es fácil recordar porque quimioreceptor es una palabra gutural y cuerpo carotidio también es gutural. Cuerpo carotidio, quimioreceptor, pues se recuerda fácilmente las dos palabras guturales, mientras que seno carotidio no es gutural y por lo tanto es el varoreceptor. Aquí está el seno carotidio. Si se aprieta muy fuerte el seno carotidio puede bajar la tensión arterial y entonces también disminuye notablemente la frecuencia cardíaca
sobre todo la frecuencia cardíaca y esto genera problemas. Se cuenta la anécdota de un hombre que todas las mañanas se iba a trabajar, iba con traje y corbata y alguna vez llevaba la corbata mal puesta y su esposa se la ajustó al cuello, pero le apretó tanto que estimuló el seno carotidio, presentó hipotensión arterial y el hombre desmayó. Entonces, bueno, es una anécdota que viene en algunos libros de medicina y esto para recordarnos la función del seno carotidio, que es un vasoreceptor, y el cuerpo carotidio, que es un quimioreceptor. Pues bien, hasta aquí entonces de sistema cardiovascular, de corazón. Como ya hemos visto, el corazón es mucho más que músculo cardíaco y lo más interesante pues es su fisiología y la relación que tiene con el estudio que se llama electrocardiograma, que eso lo tendrás que ver en detalle cuando lleves cardiología. Muy bien, pues hasta la próxima entonces. Que sigan muy bien.